Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca del tema de el funcionalismo. Principios. Sistema psicológico iniciado por William James. Su objetivo primordial era el estudio de la función de la mente en cuanto a las posibilidades de adaptación del organismo al medio ambiente. Se preguntaba qué papel desempeña la conducta que permite a la gente adaptarse a su entorno. La mente es útil y funcional para la adaptación. William James, fundador, Nueva York, 1842, Chocorúa, 1910. Psicólogo y filósofo norteamericano, destacado representante del pragmatismo y uno de los artífices de la constitución de la psicología como ciencia. Se centró en estudiar la conciencia y los estados emocionales. Declaró abiertamente que su psicología funcional no consistía en reducir la mente a elementos, sino en estudiar la conciencia como un proceso continuo o una corriente tal como aparecen hábitos, conocimiento y percepción. La mente está constantemente ocupada en relaciones con el ambiente, consistentes en dar y recibir. Otros funcionalistas. Los funcionalistas examinaron la forma en que nuestro comportamiento nos permite satisfacer nuestras necesidades y cómo nuestro flujo de conciencia nos da la oportunidad de adaptarnos a nuestro ambiente. John Dewey recurrió al funcionalismo para desarrollar el campo de la psicología escolar, en el cual propuso formas de satisfacer mejor las necesidades educativas. Publicó en 1896 un escrito titulado El concepto del arco reflejo en la psicología. James Engel, en 1903, publicó un trabajo sobre las relaciones de la psicología estructuralista y funcionalista. En 1906, la exposición más clara de la posición funcionalista en su discurso El campo de la psicología funcionalista. Delineó tres concepciones diferentes de la psicología funcionalista: psicología de las operaciones mentales, psicología de las utilidades fundamentales de la conciencia y psicología de las relaciones psíquicas. Harvey Carr. De acuerdo con Carr, el acto adaptativo es el concepto clave en la psicología. Implica tres fases esenciales: un estímulo motivador, una situación sensorial y una respuesta que altera la situación para satisfacer las condiciones motivantes. Verdad del conocimiento. Función. Utilidad que una característica constitucional brinda a su portador. Adaptación. Éxito con que se logra una función determinada. Cualquier objeto de estudio como los procesos psicológicos y la conciencia tienen que ser explicados en términos de función y adaptación. Reflexiones del yo. Para William James no existía un solo yo. Diferenciaba un yo empírico, cotidiano y vinculado al cuerpo y la existencia, que a su vez se divide en tres: el yo material, constituido por el cuerpo, pero también por sus extensiones materiales, como la ropa, los objetos de prioridad, etc. El yo social, que consiste en las representaciones que los otros se hacen de mí y mis expectativas con respecto a esa imagen. El yo espiritual, la propia conciencia que se percibe de sí misma. Teoría de las emociones. James aceptaba la investigación fisiológica e incluyó los datos de la fisiología en sus reflexiones, pero su posición fue siempre antirreduccionista. Los datos biológicos eran correlatos de los datos psicológicos, pero no representaban su explicación ni su causa. Una contribución que muestra esta actitud se puede encontrar en la teoría sobre las emociones. La mayoría de las personas supone que las emociones son respuestas psicológicas que producen respuestas fisiológicas. Como ya mencioné anteriormente, la mayoría de las personas supone que las emociones son respuestas psicológicas que producen respuestas fisiológicas. La realidad es lo contrario. Veamos un ejemplo. ¿Se llora porque se está triste o se pone triste porque se llora? Efectivamente, se pone triste porque se llora. Esto es porque la respuesta fisiológica es primaria a la respuesta emocional que aparece como el correlato de esa reacción en la conciencia. Sin embargo, no quiere decir que la reacción fisiológica sea la causa. La causa es un acontecimiento del entorno que provoca ambas reacciones, pero en ese caso, la emoción está mediatizada y anticipada por la fisiología. Características. Tiene como base oposición al estructuralismo, pues para los psicofuncionalistas no es posible reducir la mente o elementos y estructuras, y el objetivo primordial debe ser estudiar la función de ésta, y junto con ella, la de la conciencia.
Su marco de referencia es biológico y evolutivo. James se inspiró de teorías evolutivas como la de Darwin, estableciendo que un entorno determinado hace evolucionar de forma diferente. Enfatiza los aspectos prácticos. Otra de sus bases fue la corriente pragmatista, que postulaba que la clave de explicación del hombre no estaba en ningún principio ideal, sino en la acción adaptativa del hombre a su entorno. La teoría funcionalista plantea que las sociedades disponen de unidades propias competentes y capaces de regular los problemas, conflictos y normas. Di entrada al conductismo. El origen de esta corriente, a la cual no se le considera como una escuela, sino más bien un tipo de orientación clínica, lo podemos encontrar en el llamado asociacionismo. La teoría funcionalista de John Dewey. Ese autor consideraba la educación y el aprendizaje como elementos clave para el ser humano y su desarrollo, estando muy involucrado en el logro de cambios sociales. Abogaba por un enfoque molar y dinámico, en que debía tenerse en cuenta la conducta tal y como funcionaba, en vez de establecer divisiones aleatorias y el hecho de que ésta evoluciona y varía en el tiempo. Considera, al igual que James, en su visión del funcionamiento de las reacciones emocionales, que la conducta es la que permite dotar de significado a las sensaciones. Llevando al mundo de la educación, propone que este tipo de separación en partes diferenciadas es la que genera fracaso escolar, al no permitir la representación de un todo que integre toda la información. Conductismo. El funcionalismo puede ser considerado como el antecesor más directo del pensamiento conductista. El conductismo fue un paso más allá de que el funcionalismo en su crítica al estructuralismo. Y bueno, eso fue todo de nuestra parte. Por su atención, gracias.